Paso a vosotros, hermano. Les invito a que se pongan un momento de pie mientras hacemos una oración. Bueno, los invito a orar, hermanos. Te agradecemos, Señor, esta tarde que nos permitas estar aquí juntos para recibir tu palabra. Te pedimos también que hayamos llegado a te agradecemos también, Señor, que hayamos llegado a este momento en el que te pedimos nos ilustres, Señor, nos ilumines. Tú dirijas las palabras que se han de decir y infundas en el corazón de cada uno de los que estamos aquí palabra de bendición, palabra de cambio, palabra de motivación, que sirva, Señor, para que tu pueblo se levante en batalla, se levante en lucha, se levante en fe. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que escucha a través de los medios de comunicación y también a través de las palabras directamente aquí en el templo sea, Señor, bendecido por tu espíritu. Muévete, Señor, poderosamente y ayúdanos para que todo lo que está planeado se lleve a cabo según tu voluntad. Lo pedimos todo, Señor. También te ponemos en tus manos a quienes viajan, a quienes no pudieron estar aquí y a quienes decidieron voluntariamente, Señor, no estar aquí. También te pedimos por ellos. Motiva en ellos un corazón sincero, un corazón puro que reconozca, Señor, que todo lo que somos y tenemos viene de ti. Te agradecemos, Señor, que nunca te olvidas, que siempre estás pendiente y que siempre, a pesar de nuestros comportamientos y nuestras ideas, siempre nos guías. Te agradecemos todo eso y te lo pedimos, Señor, implorando el perdón de nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tomen sus lugares, hermanos. Hemos terminado ya los 10 mandamientos. Estamos en esa serie de sermones, Señor. El sábado pasado nos hablaron del último mandamiento y bueno, hemos ido reflexionando en cada uno de ellos. Y en este sábado, hermanos, a mí me pidieron que hiciéramos un resumen de los 10 mandamientos, lo cual no es nada sencillo. Pero en lugar de hacer el resumen, yo quisiera, como la serie habla de qué tan actuales son los 10 mandamientos en la vida, entonces, lejos de hacer un resumen, porque sería algo complicado tocar los 10 y también en el enfoque que se dio, recordarlos cada uno y tenerlos en cuenta cada uno fue algo complicado para mí. Entonces, decidí tomar un tema que nos ilustre el por qué son aplicables, por qué hasta ahora son aplicables y cómo nos impacta eso a nosotros el día de hoy y en adelante en nuestra vida. Y hay un texto muy importante, hermanos, en Jeremías, y me gustaría que lo viéramos. Jeremías 31-33 dice así. ¿Sí lo alcanzan a leer? Dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Qué promesa tan importante, ¿no les parece, hermanos? Y si la creemos con todo nuestro corazón, la verdad es que la ley será dada en nuestra mente. Esa es una promesa que debemos aquilatar, porque el único que puede entrar en nuestra mente y dominarla es Dios, hermanos. Y es un privilegio entonces que venga y diga, te doy mi ley. ¿No les parece? Y es hermoso pensar que Jehová se toma ese detalle con nosotros. Y yo digo detalle, pero es realmente increíble que el ser más poderoso del universo llegue con uno que es humilde, con alguien que es sencillo, con alguien que no, pues que no merece tal vez ni su presencia y diga, aquí está mi ley. ¿No les parece, hermanos? Es un privilegio esto que está diciendo Dios, porque dice después de aquellos días. ¿Cuáles días, hermanos? Después de algunos días que hemos estado mal, o después de los días de la historia, o después de los días que nos extraviamos, o después de los días que hemos pecado, o después incluso de los días que hemos creído. Porque es lo que dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y él la escribirá de propia mano, como lo hizo con las tablas de piedra. Y a mí me parece que es muy importante, hermanos, porque en aquel momento en el que Dios dio la ley, dice que el monte temblaba y echaba humo el monte, solamente de saber que la presencia de Dios estaba ahí. ¿Alguna vez has sentido eso en tu corazón? Que viene el Señor y toca y se estremece y tu cuerpo no sabe qué hacer bien y vienen las lágrimas a lo mejor o viene la risa esa incontrolable porque sabes que ahí está el Señor contigo.
porque cuando se cumple alguna promesa, porque cuando se cumple el deseo de alguna oración, una petición extraordinaria, entonces el corazón se estremece, ¿no te pasa? Y creo que cada uno de nosotros tiene señas de eso. Ha venido y ha visto Dios el corazón de nosotros y lo ha tocado. Y cuando Él toca, hermanos, el monte humea y también tiembla y se estremecen las piedras y se funden las piedras con el cariño que Él toca a este mundo. Y por eso cuando dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en el corazón, es la presencia de Dios estando ahí, ¿no les parece? Por eso es tan importante y me parece a mí que es muy lógico pensar que si ya nos explicaron cuál es la ley de Dios y cuáles son los límites y cuáles son las aplicaciones que tenemos ahora, durante 10 sábados seguidos nos dijeron eso, pues creo que es clave saber por qué Dios le interesa que nuestra ley o que la ley de Él esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Hay una frase interesante y me gustaría ir estableciendo como introducción un preámbulo de cosas que ya sabemos, pero que me gustaría que estuvieran en nuestra mente durante el desarrollo de esta lección, de este tema, y que podamos estar pensando en ello y que nuestra mente se haga toda una amalgama de cosas para que al final se forme la idea completa de lo que dice este texto, hermanos, de daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ojalá que yo pueda transmitirles lo que a mí me pasó cuando estuve estudiando y estuve viendo que el corazón es la parte fundamental y el núcleo del alma. Es también el centro de nosotros. Y la mente, hermanos, es la que toma decisiones, es la que analiza, es la que es más, puede ser un poco más fría, pero mezclada con el corazón es indestructible, hermanos. Es imparable. Se puede imaginar cualquier cosa es posible y con Dios de nuestro lado todo es posible, ¿no les parece? Y esta es la promesa de la que vamos a hablar. La primera frase que escribimos aquí, hermanos, es para recordarnos una cosa. El perdón de pecado es una bendición, sí o no. Sí, porque no lo logramos nosotros porque nosotros queremos. No son nuestros credenciales las que vienen, ni son nuestras acciones, ni nuestra caridad la que nos pone en esa perspectiva, ¿no les parece? El perdón del pecado viene de Dios, por lo tanto es una bendición, porque si nosotros somos perdonados de nuestro pecado, tenemos la puerta abierta para entrar en el reino. Y esa bendición solo la puede dar Dios también. Y está siempre dependiente de que nuestro corazón sea regenerado, sea cambiado, porque también dice la escritura que necesitamos un nuevo corazón para entender la palabra, para poder reaccionar a esa presencia de Dios, para poder estremecernos con la necesidad de las personas, para poder sentir compasión como lo hacía Cristo con las personas que hablaban con Él, que se acercaban y que querían una migaja de su poder, que cada migaja de su poder curó enfermos, que la medicina no puede hacerlo todavía hasta la fecha, ni con la mayor tecnología. Este corazón, hermanos, debe tener un cambio y creo que a nosotros nos queda claro que el perdón de pecado viene de Dios, que es una bendición y que depende también del perdón de pecado, el cambio en el corazón. Y si necesitamos un corazón limpio, un corazón puro, pues es necesario que seamos perdonados de pecado. Una segunda frase, si Dios quita la culpa, si Él es el que quita la culpa del pecado, también es el que nos impulsa a obedecer, ¿no? Y a obedecer su ley. No solamente las cosas que nosotros creemos que están bien, sino nos impulsa a obedecer lo que Él nos está pidiendo. ¿Cuántas veces has sentido que lo que Él pide va contrario a lo que tú deseas o a lo que a ti te gustaría? Porque si te pasa lo mismo que a mí, varias cosas de las que la Biblia pide, sobre todo en el tiempo, en los recursos, en el dinero, en la mente, en el estudio, en el tiempo dedicado a la familia, en el trabajo incluso, porque hay personas que han dejado de trabajar para poder estar aquí. Implica todo un reto, hermanos. Implica todo un reto. Sobre todo cuando no sabemos quién es ese Dios. Sobre todo cuando no entendemos claramente lo trascendente de estar aquí. Cuando nos queda duda de si lo que estoy haciendo está bien o no. Cuando tú sabes que a quien estás sirviendo es a Dios Todopoderoso y que tiene un plan para ti, que tiene unas ganas de transformarte, que tiene unas ganas de vivir contigo, de estar contigo y de apasionarse con lo que tú te apasionas y de llorar contigo y de consolarte y de trabajar y de caminar juntos y de pasar días y noches tal vez contigo platicando y estando juntos, entonces te darás cuenta que la presencia de Dios te impulsa a obedecerlo. Porque es cuando tú tienes esa intimidad que conoces al Dios que te está pidiendo que no hagas tal cosa o que hagas tal cosa.
y que Él te pide tu dinero, pero sabes que Él en cualquier momento lo repone y más, y te bendice con toda clase de bendiciones, y que cuando tú renuncias a una cosa que te gustaba por causa de Él, entonces recibes premio en todos los casos. Y tú y yo somos testimonios de eso, ¿verdad? Y me parece a mí entonces que es importante la siguiente frase. La siguiente frase dice que el evangelio no vino al mundo para abolir la ley. ¿Qué dijo Cristo, hermanos? Yo no he venido al mundo, no he venido a pelear contra la ley. ¿A qué vine? Pues a darle su pleno cumplimiento. Y entonces nosotros tenemos que entender cuando alguien dice la frase de que la ley se quedó allá clavada en la cruz, pues eso no es un error, porque Cristo dice no vine a quitarla, no vine a destruirla, vine a darle su verdadero valor. ¿Y cuál es el verdadero valor que hemos aprendido en esta serie de sermones, hermanos? Si no es que la ley nos lleva a Cristo, y si no es que la ley nos da una base de caminado seguro, si no es que nos presenta a nosotros como pecadores y nos pone los pies en la tierra para que podamos avanzar de ahí, y si no es también que nos confronta con las cosas que tenemos. Salud. El evangelio, hermanos, no vino al mundo para abolir la ley, no se quitó la ley, se le dio un diferente sentido del que se tenía en aquel entonces. Y me parece que esto no es nuevo para nosotros, pero debe de estar bien claro en nuestra mente. La siguiente frase, hermanos, el siguiente enunciado dice que la salvación por gracia no borra ni un solo precepto de la ley. O sea, el hecho que digamos que Cristo ya nos salvó, la ley queda aparte, no es cierto. Porque la ley, la salvación no elimina ninguna de esas cuestiones. Como vimos también a lo largo de estas 10 pláticas, vimos que ninguno de ellos, de los 10 mandamientos, fueron contrarios a la salvación. Al contrario, fueron puntos que nos pusieron la imagen perfecta de lo que nosotros no podríamos haber llegado a ser, de lo que Dios quiere que nosotros seamos al final. Por lo tanto, nos pone una meta que es para nosotros tal vez ahorita inalcanzable, pero cuando Él viene a nuestro corazón y transforma nuestra vida, el poder que viene a nosotros nos hace poder alcanzar esa meta. Ya no es una meta fuera de lo alcanzable para el ser humano, porque Dios en el corazón del ser humano hace cosas impensables para nosotros. Todo es posible cuando Dios está con nosotros. Y esa es la fe que hemos alcanzado ahora que hemos estudiado los mandamientos, ¿verdad que sí, hermanos? Nosotros no tenemos otros dioses, tenemos al único Dios verdadero. Nosotros no tomamos el nombre de Dios en vano. Nosotros no venimos aquí porque sabemos que tenemos que venir o porque así me dijo mi papá o porque así me dijo mi mamá. Nosotros venimos conscientes de lo que estamos haciendo. Y como dice Pablo, hermanos, no se invalida la ley por la salvación ni por la fe, sino que se confirma la ley. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la ley es buena y que nosotros decimos que aplica todavía. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3:31, si gusta leerlo en su Biblia. No invalidamos la ley por caminar en la fe. No invalidamos la ley por recibir la gracia de Cristo. No invalidamos la ley porque ya Cristo me perdonó y nada me puede culpar. Entonces yo puedo infringir la ley porque Cristo ya me perdonó y muchas religiones así lo manejan. Muchas personas con las que tú puedes hablar es, no, la ley ya no tiene sentido. ¿Para qué estás en la ley? Es como si fueras judío. No hagas eso, estás equivocado. Y yo digo ahora en este momento, si Jesús vino y dijo que Él era el Evangelio y que no había venido a quitar la ley, entonces la ley no se quitó. ¿Me siguen en la idea, hermanos? Esto tampoco es nuevo. El hombre caído no puede cumplir nunca la ley. Y esto también lo sabemos nosotros, no puede cumplir la ley hasta que salga de la condenación y camine por fe y viva bajo la gracia. También es absolutamente conocido por todos los que estamos aquí y espero que por todos los que nos ven. El hombre caído no puede cumplir nunca la ley. Y la ley no se hizo para que nosotros pudiéramos cumplirla, la hemos repetido mucho. Se hizo para darnos el reflejo de la santidad de Dios y cómo batallaríamos nosotros con nuestras propias decisiones para cumplir la ley. No podríamos hacerlo, pero es una meta, es un medio por el cual nosotros caminamos y también es una barrera, hermanos, que nos dice por dónde caminar. Las decisiones van firmes en un fundamento sólido que es la ley de Dios. Y creo que nosotros lo tenemos que entender así. Nosotros salimos de la condenación porque Dios nos perdona nuestro pecado y luego caminamos por fe. ¿Y qué quiere decir caminar por fe, hermanos? Si no es tener la seguridad de lo que no vemos. Cada uno de nosotros tiene la seguridad de que recibirá la salvación, sí o no. Y si tienes la seguridad, entonces ¿por qué no caminas de acuerdo a lo que dice la Escritura? Aunque haya miles de dudas.
aunque haya incertidumbre, aunque tú digas, es que me están criticando, es que me estoy topando, es que me traicionan, es que nadie trabaja, porque también sucede, es que nadie quiere hacerlo, es que hay tanto trabajo por hacer, pero la gente solamente viene y se sienta. O sabes que hay dos o tres que sí parece que puedo contar con ellos, pero a la mera hora son como todos los mexicanos. Dicen que sí, pero no dicen cuándo. O dicen que sí, la fecha nunca se llega, mañana te pago y cosas como esas son similares. Yo ya estoy comprometido, Señor, tú me sacaste del lodo cenagoso, pero no hago nada con eso. Y lo puedo decir con lágrimas en los ojos y levantando las manos. Pero el hombre caído, hermanos, no puede cumplir la ley hasta que salga de la condenación, hasta que sean perdonados sus pecados, hasta que realmente Dios esté en su corazón, hasta que ame a Cristo, hasta que conozca el Evangelio, camine por fe, se mueva por fe y entonces viva bajo la gracia de Dios. Porque nosotros, hermanos, no somos tan frágiles y somos tan débiles y somos tan descuidados y tan fáciles de tentar que no nos queda otra cosa más que vivir bajo la gracia de Dios. Él nos protege. Él está ahí cuidando que los dardos del maligno no nos echen a perder. Y eso es lo que nos mantiene firmes. Otra frase, hermanos, nuestro Señor Jesús muestra que cada desobediencia debe recibir su pago. Cada desobediencia, hermano. Así que piensen lo que ha hecho solamente el día de hoy. Y si se ha desviado alguna vez, si ha dicho alguna palabra mal dicha, si ha hecho algún pensamiento que no es correcto, cada desobediencia debe recibir su pago. Y la paga del pecado es. Por eso Él sufrió y murió por nosotros. Esa es la razón por la cual, hermanos, Él se entregó y era necesario que se entregara porque nosotros no podemos cumplir la ley. El hombre caído no puede cumplir la ley y era necesario que alguien pagara por nosotros. La siguiente frase dice: nuestro Señor Jesucristo muestra que aunque el pecado sea perdonado, no es quitado sin un sacrificio. Y es por eso que Él fue al Calvario después de ser torturado y ofreció hasta la última gota de sangre y murió en la cruz diciendo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Este Señor, hermanos, este Dios que tuvo este plan, no perdonó ni a su propio hijo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿qué te dice a ti eso? Si Dios no perdonó ni a su propio hijo, pues nos habla acerca de cuánto odia Él el pecado, de lo que le disgusta que nosotros nos portemos mal y pensemos mal, ¿no te parece? De lo que Él quiere, lo que Él esperaría es que nosotros también odiáramos el pecado y que no estemos amarrados a algún tipo de pecado y que lo justifiquemos mucho menos. Así que nosotros tendríamos que estar velando constantemente por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras reacciones, por nuestros pleitos que tenemos con algunas otras personas, por las cosas como las decidimos, las reacciones que tenemos, etcétera. Cuando Dios hiere a su propio hijo, la ira contra el pecado nos queda evidente. El dolor, el sentimiento que Dios tiene en su corazón, nos queda evidente, hermano. ¿Cuánto crees que sufrió Cristo para pagar el pecado de todos los que estamos aquí? ¿Cuánto era necesario para que fuera justo el pago? A veces duele, hermanos, pensar en, en lo que merece una persona que ha violado a un niño o a una niña pequeña. Esos padres que abandonan a sus hijos en un cuarto y los dejan solos, o aquellos que los golpean. Cuesta mucho trabajo pensar qué castigo le darías tú a una persona como esa, a alguien que torturó a un niño con síndrome de Down, por ejemplo, o a un niño que no se podía defender, o a un anciano que no podía ni moverse. Una persona fuerte que forza a una muchacha eh, y cosas como esas. No quisiera ahondar mucho en eso, pero duele. Y he escuchado muchas personas que dicen esas personas deberían de morir o deberían de hacerles esto o aquello, desmembrarlos, hacerles la misma cosa, hacerlos sufrir por un tiempo. Y yo pienso en eso y digo, eso es lo que le hicieron a Jesús. Si tú crees que eso es lo justo, bueno, Jesús recibió el castigo para todas esas personas.
¿Fue suficiente el castigo que sufrió? Sí, porque Él murió para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Así que si alguno de ellos con ese sentimiento tan perverso se arrepintiera, podría recibir el perdón. Así que el sufrimiento que Él tuvo fue extraordinariamente grande. Y si lo piensas en tu pecado, pues encontrarás cierta carga al saber que Él lo hizo también por ti y por mí. Y bueno, Él está mostrando eso. Cada desobediencia era necesario un castigo, cada pecado que es quitado necesitaba un sacrificio. Y Dios no quiere nada de pecado. Su justicia va en ese sentido, por eso era necesario que muriera. Algo que no es desconocido para nosotros, este mensaje queda muy claro, ese es el Evangelio en realidad. Cristo Jesús vino al mundo para morir por nosotros y darnos salvación. Una frase más, hermanos, es que la ley no pudo lograr, debido a lo débil de la carne de nosotros, que fuéramos salvos. Pero el Evangelio lo alcanza por medio del Espíritu de Dios. Cuando viene a ti la palabra, el Espíritu de Dios llega a tu corazón y entonces se hace posible que creamos. Y entonces también se hace posible la salvación en nosotros. No estoy hablando algo nuevo, no estoy hablando algo extraño, ya lo conocemos, ¿verdad que sí, hermanos? No dejen de pensar en cada una de estas frases que hemos dicho ahora. Así la ley es honrada por los creyentes, porque aunque ya no están más bajo la ley, porque eso es lo que dice la Escritura también, no estamos ya más bajo la ley. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros somos abrazados por el Espíritu, por el Evangelio, y entonces el Espíritu empieza a transformarnos, ¿cómo nos transforma? Pues que no nos hace conforme a la ley. Y esta es la paradoja, hermanos, que no es por cumplir la ley, porque nosotros no podríamos, pero el Espíritu de Dios tiene la intención de transformarnos para cumplir la ley, para ser similares a Cristo, para ser lo más semejantes a Cristo. Así que en este proceso lo que está pasando es que la norma de conducta es hacia donde vamos. ¿Te fijas? No nos perdemos entonces. Si sabemos cuál es la ley, cuál es el estándar, entonces no nos salgamos de ahí. Intentémoslo una y otra vez y si fallas, sacúdete el polvo y vuelve a empezar. Porque el amor de Dios nos sostiene. Porque si tocamos con la cara el polvo, nos sacudimos, respiramos, nos limpiamos y volvemos a caminar. Él nos perdona. Y lo único que necesitamos hacer nosotros, hermanos, es deleitarnos en esa ley. Puedes estar fallando una y otra vez, sí, pero deleítate en él. Hazlo y ama lo que estás haciendo. Porque eso es lo que dice Romanos 7:22, hermano. Nosotros nos vamos transformando cada vez más en Jesucristo y entonces cuando vemos que las cosas que a Cristo le pasaron están pasando en nosotros, que la transformación, lo que yo no podía antes hacer, ahora lo estoy haciendo, porque lo que yo veo ahora que debo hacer, me queda claro y entonces me muevo en decisiones con eso, dejo de hacer algunas cosas que me gustaban, que yo sé que están equivocadas, entonces me deleito en ellas porque encuentro verdad en todo lo que se me está diciendo. ¿Me explico, hermanos, en esto que estoy diciendo? Otra frase más, hermanos, es el Evangelio otorga las cosas requeridas por la ley. ¿Cuáles son las cosas requeridas por la ley? No matarás, no adulterarás, no robarás. Todo eso, el Evangelio lo otorga al creyente. ¿Por qué? Porque cuando viene el Evangelio, nosotros no queremos hacerle daño a nadie. No queremos tener otro Dios. Y 4, por lo menos, de los mandamientos hablan de Dios. Y 6 de los mandamientos hablan de las relaciones con los seres humanos. Ya lo vimos también, no es nada nuevo. Dios exige obediencia bajo la ley, lo exige, hermanos. Es necesario cumplir la ley. Pero en el Evangelio, Él produce la obediencia. ¿Te fijas la diferencia? Cuando Cristo viene a ti, entonces sale la obediencia de manera natural, porque Él transformó tu corazón y el mío para poder hacerlo. Y esto es lo más maravilloso que podemos entender. La siguiente frase dice, la ley exige de nosotros santidad, ¿no es cierto? Apártate del mal, no hagas aquí, no hagas allá, ten solamente a Dios y no tomes su nombre en vano. Y el Evangelio, hermanos, produce en nosotros esa santidad, obra en nosotros esa santidad. Es por eso que cuando viene el Evangelio, entonces nosotros ya no nos tenemos que hacer para los lados del camino, estamos en el camino. Y entonces la santidad va produciéndose conforme nosotros vamos trabajando. De tal forma que los redimidos, levante su mano si es redimido. Si somos redimidos, hermanos, los que recibimos, nosotros los redimidos, recibimos lo que la ley exige de nosotros. Escuche la frase.
nosotros los redimidos recibimos lo que la ley exige de nosotros. Y el evangelio obra en nosotros lo que la ley requiere. Por eso, hermanos, la ley no se quita porque va en paralelo con nosotros, va marcando el estándar. ¿Cuántos de nosotros podemos ver el estándar en nosotros? Si tú eres una persona mexicano, si se da el estándar, ¿cómo debes de ser? Díganme características del mexicano. Físicas. Chaparro, moreno, pelo lacio, con sombrero, bigotón, macho, lampiño, puede ser. Ese es el estándar del mexicano. Compárate tú contra el estándar del mexicano. ¿Qué tan cercano estás? Chaparrito, sí. Morenito, también. Lampiño, no tanto. Panzón, sí. ¿Qué más? ¿Qué tan cercano estás a ese patrón? ¿Te gustan los tacos? ¿Te gusta la buena comida condimentada, chile, etcétera? ¿Qué tan cercano estás al perfil del mexicano? ¿Cuáles son los puntos en los que estás fuera? Ahora, por ejemplo, Derek está muy fuera del estándar físicamente mexicano, pero si lo ponemos al perfil alemán, a lo mejor él está más cercano a ese perfil. ¿Qué tan cercano estarías al perfil alemán? A lo mejor más que al del mexicano. ¿Ok? El perfil del cristiano, ¿qué tan cercano estamos? Piensa cómo debería de ser el cristiano físicamente. Físicamente. Piensa en el cristiano espiritualmente, mentalmente. ¿Cómo debería ser y qué tan lejos estás del perfil? ¿Estamos muy lejos, hermanos? Algunos nos sentimos muy lejos. Algunos podemos decir, es que yo caigo una y otra vez y me siento lejos de... Pero ¿estás llamado a acercarte cada vez más? Sí, pues lucha, sé fuerte, sé valiente, porque Dios está con nosotros. ¿Puedes vencer cualquier decisión que te ha estado venciendo a ti? ¿Puedes cambiar de hábitos? ¿Puedes dejar de hacer las cosas que no debes hacer? Sí se puede. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? ¿Se puede, hermanos? La frase dice, los redimidos reciben lo que la ley exige de ellos. Y el evangelio produce en ellos lo que la ley requiere. ¿Lo crees? Porque este es el mensaje de hoy, hermano. Este es el mensaje que yo quiero que te lleves hoy. El evangelio, la palabra de Dios, la que estudiamos aquí todos los sábados y que puedes estudiar en tu casa también, te da la posibilidad de recibir lo que la ley pide, de obrar en ti lo que la ley está pidiendo. ¿Sí? Que seamos santos como Dios es santo. La ley en tu vida diaria tiene propósitos específicos. Ya lo vimos en estos 10 temas anteriores, ¿no es cierto, hermanos? Cuando dice no tengas dioses, otros dioses, ¿a qué se refería? ¿Alguien que recuerde ese sermón? Cuando dice no tomes el nombre de Dios en vano, ¿hasta dónde estaba el alcance? Cuando dice no robes, cuando dice no mientas, no codicies, ¿hasta dónde estaba el alcance, hermanos? ¿Era más exigente de lo que yo pensaba? ¿Se refería solamente a algunas cosas o era un campo amplio al que aplica el mandamiento? Bueno, la ley en la vida diaria tiene sus propósitos y el propósito es mantenernos en una línea de salvación, pero no puede ser eficaz. Escúchenlo bien, hermano, la ley en la vida diaria practicada por nosotros no puede ser eficaz si no está escrito en tu corazón. Tiene que venir el Señor a escribir esos mandamientos en tu corazón, a darte esa ley en tu mente. Si no sucede así, jamás va a ser eficaz y lo vas a ver en los resultados de tu vida una y otra vez. En arrepentimiento, en llanto, en dolor, en fracaso. Pero por el lado contrario, si crees en esto, entonces podrás tener una esperanza de éxito, de felicidad, de gozo, de deleite. Y eso es lo que nuestro Dios promete. No en los términos humanos, que ya vimos también, ¿verdad, hermanos? Que no estamos esperando en términos humanos el éxito, no estamos esperando en términos humanos el gozo, estamos esperando en los términos de Dios. Dios asegura la obediencia a su ley viniendo a los corazones del hombre y los hombres nos convertimos en siervos de Dios.
Piensa en la frase. Dios viene a tu corazón y lo llena. Y cuando se llena de Dios, nos convertimos en siervos de Dios. Esto es algo que tiene que pasar forzosamente. Ezequiel 36:27 dice lo siguiente: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él va a hacer ese trabajo, hermano. No es tuyo ni es mío, así que no tenemos que luchar contra las piedras, no tenemos que luchar por mover montes. Es trabajo de Dios. ¿Tú crees que lo puede hacer contigo? Seguramente, y seguramente lo quiere hacer. Una cita más, hermanos, Hebreos 8, del 8 al 10, dice lo siguiente: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ustedes y yo conocemos ese nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y es lo que estamos buscando ser, ¿no, hermanos? Estar dentro del pueblo de Dios para recibir las promesas. Estar dentro del pueblo de Dios porque es el lugar seguro, porque es donde nosotros nos sentimos cómodos para estar, porque es donde queremos estar, nos deleitamos en estar, o es una carga. No sé. Vamos a entrar en una explicación ahora, hermanos, del texto. Estas frases no las pierdan. Lo que ya vimos ahorita solamente fue el establecimiento de por qué la ley sigue siendo actual. Ahora quiero enfocarnos para que digamos qué quiere decir que Dios venga y nos dé su ley en nuestra mente y que le escriba en nuestro corazón. Oigan estas frases. Él introducirá en nuestro pensamiento y en nuestra memoria y en nuestro afecto, al igual que una joya se pone en un estuche. Entonces piensa en tu corazón y la ley estará dentro de tu corazón. ¿Y de dónde salen los buenos y los malos pensamientos del hombre? Salud. Pues del corazón. Y salen de adentro del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que si Dios lo quiere poner ahí, ¿es por qué? Pues porque quiere transformar nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestro sentimiento, nuestro afecto, nuestra memoria, nuestro pensamiento de diferentes maneras, ¿no les parece? Como una joya que se guarda en un estuche. ¿El estuche es digno, hermanos? A veces nosotros ponemos las joyas caras en el estuche más feo por si nos roban, pues que el ladrón no se fije en el estuche, ¿verdad? Y se lo dicen, este no, aquí no debe haber nada importante. Pero si lo pones en un estuche de excelencia, pues ¿qué va a pasar? Ese es el primero que se van a robar, ¿no? Así que no te sientas indigno. Esta joya que se está poniendo dentro de ti es la más preciosa del universo, pero tú eres un estuche digno para eso. Serás transformado por esa joya. ¿De acuerdo? Observen que la ley no es escrita sobre el corazón, sino en el corazón, de tal forma que produce la obediencia dentro del centro del alma. Si esa joya no se pone dentro del corazón, entonces no produce nada. Pero Dios conoce nuestro diseño y sabe que el cerebro y el corazón están conectados. Así que si lo pone en nuestra mente y lo pone en el corazón, nuestro ser integral es transformado. Si estuviera nada más en la mente, no pasa nada. Si estuviera nada más en el corazón, solamente sentimientos. Pero la fe opera en la mezcla de ambos y en la acción de ambos. Si los hombres tienen los preceptos escritos donde reside su vida, ¿no la cuidarán? Ahí es donde está el corazón. Les voy a contar esto, hermanos. Hubo una vez una historia en una redacción de periódico que decía que los de la Santa Muerte y también algunas otras grupos de delincuentes se tatuaban aquí en el corazón, ya sea su Dios, la Santa Muerte, o la Virgen de Guadalupe. Porque ellos pensaban que cuando se estaban peleando la Virgen o la Santa Muerte, si alguien les iba a clavar el cuchillo en el corazón, pues no lo harían porque ahí está la Santa Muerte o porque ahí está la Virgen y se sentían protegidos. Yo quiero decirles esta idea, aunque no estoy criticando para nada eso, cada quien tendrá su manera de verlo, pero yo quiero decirte que si tú tienes a Dios en tu corazón, entonces está protegido de todos los dardos del maligno y esa es una realidad plena.
Si los hombres tienen los preceptos escritos, ahí donde reside la vida la cuidas, peleas por ella, vives por ella, te mueves por ella. Y entonces vivimos con la ley, estamos con la ley. Y ya no podríamos vivir sin ella, ¿te das cuenta? Porque al momento de que la sacas, entonces tu corazón se ensucia. Ya no vuelve a estar en la misma condición. La ley tiene que estar ahí. Jesucristo tiene que llenarla por completo y debe estar lleno de amor. Si Dios escribe su ley en el corazón, entonces el ojo cuida lo que ve. Quiero decírtelo otra vez. Si Dios está en tu corazón, entonces tus ojos miran lo recto, no miran lo malo, desprecian lo malo. Las tentaciones que entran por la vista ya no están ahí. Tú las eliminas, no las quieres tener cerca. Si Dios escribe su ley en tu corazón, tu lengua ya no hablará doble, hablará solo la verdad, predicará el evangelio con libertad. ¿Alguna vez te has sentido amarrado de predicar? Que tú sientes que no tienes esa posibilidad. Bueno, es falta de fe, hermano. Te lo digo por experiencia. Si tú dices, es que yo no puedo estar ahí, pues entonces te hace falta creer en el Dios que transforma al más humilde. A ti que tú dices, no puedo hablar la verdad, sí puedes hablar la verdad, porque es Dios quien habla a través de nosotros. Y si lo crees, entonces te lanzas. Si lo crees, entonces tu ojo ya no ve lo malo, tu lengua habla la verdad solamente y desprecia hablar mentiras, desprecia el chisme, desprecia el ofender, cuida su lenguaje, cuida también la manera como le hablas a las personas, porque cada uno de nosotros percibe el lenguaje de diferente manera. Hay palabras que son ofensivas y nosotros las usamos como cualquier palabra, y a algunas personas les es ofensiva. Cuida tu, tu forma de hablar. Dice también que si Dios escribe su ley en el corazón, entonces la mano se mueve. La mano obra, la mano ayuda a las personas, se mueve en favor de los necesitados. Y el pie, hermano, camina hacia donde Dios le ordena. Entonces, fíjate cómo si Dios escribe su ley en el corazón y mete su ley en nuestra mente, entonces todo el cuerpo se pone en orden. Si alguna vez has sentido que hay una área de tu vida que no puedes dominar, es porque falta que la ley de Dios esté en tu corazón. Falta que esas normas de conducta estén ahí para que tú puedas dominar las áreas que no se pueden dominar todavía. Y esta frase me encantó, hermanos. El corazón es la llave de toda la actitud. ¿De qué está lleno tu corazón en este momento? Y eso lo dice tu actitud a todas luces. Si eres una persona gruñona, que se queja de todo lo que está pasando, que nada está bien, que te duele algunas cosas que no has podido cambiar tuyas, pero que también te duele lo que hacen tus hijos o tu familia, pues piensa en eso, hermano. El corazón necesita cambiar. Necesitas ser tolerante en algunas cosas y no inflexible como somos en algunas cosas. El corazón es la llave de todas las actitudes que tenemos. Si a la hora de hacer una reflexión te das cuenta que algunas actitudes tuyas, algunas reacciones no están del todo correctas, entonces revisa lo que hay en tu interior. Porque del corazón es donde salen todas las cosas buenas y las malas. De ahí dice Jesús, el hombre cristiano agarra del tesoro de su corazón. Así que tengamos joyas en el corazón, tengamos cosas para compartir. Es nuestra mejor arma, porque el corazón es la llave de las actitudes. Para que Dios escriba en el corazón, este corazón debe estar renovado. Ya lo dijimos al inicio, ¿verdad, hermanos? Debe ser borrado la historia que tenemos. Porque ¿qué pasaría si nosotros seguimos recordando nuestro pecado y nos duele? Pues nunca seríamos redimidos. Hiram nos decía en una escuela sabática, hay personas que piensan que Dios nunca ha podido terminar con ellos el trabajo del perdón, porque lo repiten una y otra vez en sus testimonios diciendo yo era esto y Dios me sacó de ahí, y todavía vuelven al siguiente sábado diciendo lo mismo y al siguiente sábado lo mismo, y no han terminado de salir. Se quedaron en esa maravilla del cambio de lo malo hacia lo bueno. Y entonces este corazón, hermanos, debe estar limpio y nosotros debemos creer que vino Jesús a nuestra vida, Él perdona nuestro pecado y borra nuestra maldad. Y dice también el Salmo que Él con hisopo talla el corazón.
para que no se quede rastro alguno del pecado que hemos cometido. Límpiame con hisopo, con su sangre ha lavado nuestro corazón. Con sus lágrimas y con su sufrimiento, nuestro corazón queda reluciente, hermano. Créelo, Él viene a ti limpiando y borrando y renovando tu corazón, para que haya un espacio sobre el que puedan grabarse nuevas y mejores cosas. Nuevas y mejores cosas de las que tenemos. Él dio sangre y agua que purifican el corazón. Transformará el corazón de piedra en un corazón de carne. Has oído esa frase muchas veces. Éramos un corazón duro porque no seguimos su lineamiento, pero ahora somos un corazón de carne sensible a las necesidades, decidido al cambio. Nos duele la injusticia, nos duele la mentira, nos duele la maldad de todo tipo, pero amamos al Señor con todo ese corazón de carne que tenemos ahora. Dijo Jesús a Nicodemo, hermanos, os es necesario nacer de nuevo. Debe haber una nueva creación, una resurrección. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son nuevas. Voy a cambiar un poco ahora el enfoque, hermanos. Ya vimos ahora qué quiere decir el texto y por qué era necesario que se escribiera en el corazón y en la mente, porque es la forma de transformar al ser humano. ¿Quedó claro eso, hermanos? Vamos a ver una segunda parte. Esta segunda parte habla de los propósitos de la ley que está escrita en el corazón. ¿Para qué Dios quiere escribir en el corazón del ser humano? Bueno, un hombre que tiene la ley de Dios escrita en su corazón, antes que nada la conoce. ¿Verdad que sí? Si está escrita en tu corazón, ahí la tienes, la sabes. Y eso es lo que estuvimos haciendo en esta serie de mensajes, hermanos. Aprendiendo la ley, dándonos cuenta como si estuviéramos en un espejo, quiénes somos delante de la ley, qué tan lejos estamos del perfil o qué tan cerca en algunas cosas podríamos estar. Nosotros conocemos la ley, ¿ya lo conocemos? Creo que podemos decir que sí. El Espíritu de Dios le ha enseñado lo que está bien y lo que está mal. ¿Así ha pasado en ti? Sabes bien lo que está bien y sabes bien lo que está mal. No puedes confundir las tinieblas con la luz, o si nos mezclamos a veces ahí. Ni la luz con las tinieblas, ¿verdad? No las puedes mezclar. Sabes lo que está bien, sabes lo que está mal, sabes cuando estás comportándote inadecuadamente y sabes cuando estás comportándote bien. Sabes cuando eres tentado, sabes cuando eres débil, sabes cuando no puedes y sabes cuando puedes. La ley de Dios, hermanos, no es filosofía, que a veces la filosofía ayuda para entender las problemáticas de la vida. No es imaginación para decir, cómo quisiera que estas cosas fueran así. La ley de Dios, hermanos, no es superstición. Voy a guardar esto a la luz de la luna y voy a prender una veladora y con eso voy a tener el éxito. La ley de Dios, hermanos, no es fanatismo tampoco, golpearme porque fallé delante de Dios y entonces, pues ya estoy mal, entonces tengo que purgar mi culpa de cierta manera, ¿no? Voy a irme caminando de aquí hasta X lugar, voy a dejar de comer tal cosa, voy a comer tal cosa que es amarga, por ejemplo, cosas como esas, no es fanatismo, ni tampoco son fantasías, hermanos. Algunos de nosotros como cristianos vivimos en fantasías. Creemos que si no falto todos los sábados a la iglesia y si debo cantar, tengo que cantar para que Dios esté contento. Hay que venir a visitar a Dios a su casa. El templo tiene que estar hermoso porque si no Dios está triste. Y fantasías como esa no es la ley de Dios. Ya lo vimos en los 10 mensajes anteriores. La ley de Dios es aplicable a las realidades y las problemáticas de nuestra vida. ¿Ok? La ley de Dios no escribe un mandamiento y deja fuera el resto. Sí, yo cumplo uno, pero los otros 9 no he podido, así que estoy en proceso. Si yo digo no robes, pero yo defraudo. Si yo digo no desees, pero yo deseo. Yo digo no mientas, pero quiero que mis hijos sean los que no mientan. Y yo sigo mintiendo. Esa no es la ley de Dios, hermano. La ley de Dios va primero para ti. Si no la vives tú, ¿cómo la puedes pedir en alguien más? La ley no escribe un mandamiento, es decir, si Dios viene y escribe en ti, en tu mente, escribe la ley, o en tu corazón escribe la ley, no escribe solamente un mandamiento y va en partes escribiendo mandamiento, no, escribe la ley completa, no deja fuera ninguno.
Así que cuando tú te des cuenta de que estás haciendo algo mal, pues reacciona, porque la ley está ahí. Dale gracias a Dios porque tenemos la posibilidad de reflexionar entre lo que estamos haciendo. Hay gente que ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo, que lo malo lo ve como bueno y es lo que dice Romanos. La ley, cuando se escribió en una tabla, hermanos, ¿era necesario ir a verla para acordarnos de lo que estaba escrito en la tabla? ¿No? En algunas iglesias, hermanos, como la nuestra, por muchos años tuvimos las tablas de piedra en el altar y las leíamos cada sábado en la mañana. No tendrás dioses ajenos delante de mí, así, 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 así. ¿Por qué? Porque era necesario ir a mirarla, porque era necesario estar recordando, pero ahora que ya está en tu mente y en tu corazón, pues aunque no queramos, o aunque a veces nos si nos revelamos a que eso esté, bueno, ahora la llevamos con nosotros a todas partes. Está ahí en nuestra mente dando señales de vida. Y sabes de inmediato, por eso no necesitamos ir a la ley para saber si está bien o no, no necesitamos ir a preguntarle al pastor si está bien o no, no necesitamos juntarnos con nuestros padres para que nos den un consejo. La ley está ahí, está escrita en tu mente y está escrita en tu corazón y entonces tú sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y sabes cuándo decidiste sobre lo correcto y cuándo decidiste sobre lo incorrecto. Los redimidos, otra vez, todos los que estamos aquí levantamos la mano, consideran la ley como el guardián de la sociedad. ¿Sí o no, hermanos? Dijimos en muchos temas que si la gente, los seres humanos, actuáramos de acuerdo a lo que la ley dice, entonces las cosas serían muy diferentes a lo que es nuestra sociedad ahora. Imagínate si toda la gente supiéramos que matar es malo, no habría esos feminicidios y esos desgarradores asesinatos que hemos visto últimamente. Y aquí, hermanos, en esta ciudad, cosas que impensables, aquí en esta esquina, para que creas que está la cosa no muy bien. Pero la salud de nuestra sociedad está en la ley, hermanos, pero no la conocemos, no la damos a conocer tampoco, no la vivimos. Entonces somos nosotros los que estamos ahí y tenemos que empujar. La única base sobre la que se puede construir la paz es la ley. Ya lo vimos también, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, ya se dijo todo esto, lo único que estoy haciendo es trayendo a su mente el por qué la ley debe estar escrita en el corazón. Una más, Dios introduce en el corazón un amor a la ley tan grande que el hombre agradece a Dios por haberle mostrado lo que es la verdadera santidad, la perfecta santidad. Fíjate bien la frase, yo amo tanto la ley, cuando llega y se escribe en mi corazón, que le agradezco a Dios que me haya dicho eso, aunque lo único que veo yo es qué tan pecador soy. La ley sirve para que yo me descubra qué tan pecador soy. Entonces agradezco a Dios que me diga, porque eso me pone a mí en alerta, porque eso me pone a mí en el lugar correcto para empezar a cambiarlo, para decirle a Él que me ayude para cambiarlo. Mi corazón está preparado para que Él venga y escriba lo que tiene que escribir y me infunda con su Espíritu Santo el cambio que yo quiero ver. ¿Te das cuenta de por qué es tan importante que esté escrita en el corazón? Que la tengamos ahí, que la atesoremos y no solamente la atesoremos, que la amemos con todo lo que somos. No es tanto lo que haces, me gustó también esta frase, es de Tomás de Aquino, no es tanto lo que haces, sino aquello en lo que te deleitas, lo que se convierte en la clara prueba de tu carácter. Si tú eres un cristiano firme, en lo que te deleitas es lo que la gente te ve, es tu testimonio, es lo que reflejas. Déjame decirte algo, si tú eres un cristiano que está gozoso con lo que haces del servicio a Dios, la gente que platica contigo se da cuenta que tú disfrutas estar aquí. La gente que platica contigo se da cuenta que tú tienes un corazón sencillo. La gente que platica contigo se da cuenta que tú vienes aquí convencido del por qué hay que estar aquí. No vienes forzado, no vienes triste, no traes la cara larga, te disfrutas estar aquí. Compartes con los hermanos con alegría de corazón y compartes con los que no saben lo que tú sientes por Cristo Jesús. No solamente lo que sientes aquí en la iglesia, compartes lo que sientes cada momento de tu vida. Y el consejo de Dios siempre está en tus labios para decirle a alguien que no se sienta triste, que levante la cabeza y vea para otro lado. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? El propósito de la ley en el corazón es que nosotros seamos un testimonio de que esa ley es buena para toda la gente que lo quiera. Nuestro carácter se ve reflejado en eso. Si cuando sirves a Dios te produce carga,
pues entonces tu corazón sigue siendo de piedra. Sientes peso, no sientes deleite. Pero cuando el corazón ha sido renovado, entonces tú te gusta adorar, te gusta servir a Dios. Dime, ¿cuánto cuesta servir a Dios, hermano? Si es una carga, te duele, tú ves la necesidad de las personas y dices, no, vamos, no podemos estar sentados, no podemos quedarnos parados. Ves a un niño, hoy en la mañana me tocó ver a un niño que está discapacitado, a lo mejor tiene una enfermedad mental y lo traía una taromarita pidiendo dinero en la calle. Si tú eres igual que yo, porque sé que eres mejor que yo en ese sentido, pues te compunge el corazón, te aprieta, no puedes dejar de darle, tú sabes que ella sí necesita, que no está ahí nada más por encontrar más dinero y para irse a drogar o para hacer alguna cosa de esas. El niño, él tiene muchas necesidades y lo das con el corazón. Sabes que va a ser bien usado, no te detienes para eso, no le pones ningún pero. Si cuando sirves a Dios te produce carga, entonces somos de piedra. Pero si te produce el corazón te produce adorar, te produce servir, aunque eso implique sacrificar tu tiempo, tu dinero, tu pensamiento, otros muchos recursos, no importa. ¿Te das cuenta? Porque tú te deleitas en eso. Ves el resultado y a lo mejor no ganas nada, perdiste mucho en recursos, en dinero, en tiempo, pero tú dices, la satisfacción de haber ayudado a alguien vale la pena. Y a veces ni siquiera con ese sentimiento piensas en que lo estás haciendo para agradecerle a Dios lo que está diciendo. Tú lo haces porque está en tu corazón hacerlo. Sale natural. El Espíritu Santo escribe inicialmente la ley en el corazón mediante la predicación y la lectura de su palabra. Esto es algo que ya sabemos, pero antes éramos ciegos. Y cuando viene el Espíritu, ahora podemos ver a Dios en la necesidad de las demás personas. Por eso dice Jesús que si nosotros fuimos a ayudar al que tenía hambre, al que estaba desnudo, al que estaba enfermo, a él le estábamos haciendo ese trabajo, porque nosotros vemos el rostro de Cristo en aquellos que necesitan. Es natural, nuestro corazón se identifica con la necesidad, porque así es Jesús. Nuestro corazón se duele con aquel que necesita algún apoyo y no podemos dárselo, sobre todo cuando es cercano, ¿no les parece, hermanos? Una persona que no sabe de medicina y tiene a su hijo enfermo en casa. La desesperación es tremenda. Vas y buscas a quien te pueda ayudar. Antes éramos ciegos, no queríamos ver, no podíamos ver. Antes no queríamos la ley de Dios, nos estorbaba un poco, pero ahora es motivo de gozo y de gran gozo, porque sabemos que ese es el camino correcto para la vida eterna, para el reino de Dios. El cristiano siente que mora a la vista de Dios, y si tú siempre estás pensando que Dios te está viendo, entonces te cuidas de obedecer, ¿sí o no? Ese es el propósito de tener la ley escrita en el corazón, que nosotros estemos siendo redarguidos todos los días, constantemente sabemos que Dios está sobre nosotros y que lo que haces bien y mal, Dios lo está viendo. Había un hermano que decía, es que si me meto allá donde está lo malo, pues Dios se queda afuera, y no es cierto. Dios va contigo y se ve adentro lo que estás haciendo y Dios está viviéndolo. Cuando uno está consciente de que Dios está en todos lados y te ve, pues entonces te frenas. Nunca, ¿a dónde podré oír de tu espíritu? Dice el salmista. Puedo ir muy alto y tú estás allá. Y puedo ir lo más profundo y tú estás allá. Me voy hacia la derecha y tú estás allá. Y si me voy a la izquierda lo más que pueda, igual. Tú estás en todos lados. ¿Dónde me puedo ir que no me veas? Y si nosotros tenemos eso en nuestro corazón, entonces eso nos impide obedecer. Es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. El cristiano, hermanos, es consciente de su pecado. Y creo que eso lo tenemos muy claro. Ninguno de nosotros somos santos. Nosotros somos salvos por la justificación que obra la muerte de Jesucristo en nosotros, pero no porque dejemos de pecar. Pero el cristiano que es consciente de su pecado no quiere volver a él. Ese es el que tiene escrito la ley en su corazón y la ley en su mente. Y esta frase también me encantó. Basta que un hombre sepa que Dios le ama, que se sienta seguro que Dios le amó siempre desde antes de la fundación del mundo y tratará de agradar a Dios. ¿Cuántos de aquí saben que les ama a Dios? Si sabes que Dios te ama, no tratas de agradarle. Es el
ser más importante del universo y te ama a ti personalmente. Te conoce a ti de manera más grande, más amplia que tú mismo. Él es el rey de todo. Si tú sabes que te ama y que te ha amado desde la fundación del mundo, te conoce por tu nombre, sabe tus reacciones, no tratarás de agradarle. ¿Y no es acaso con la ley en el corazón que pasa eso? Él entregó a su hijo a la muerte para que nosotros pudiéramos vivir. Piensa eso. Él te ama, por eso lo entregó. Y si eso no transforma tu vida, si eso no hace que tu corazón intente agradarle, entonces nada podrá hacerlo. Tu corazón sigue siendo de piedra. Voy a cambiar un poquito el tema, hermanos. Esta sería la tercera sección. Dios tiene derecho de escribir su ley en el corazón. ¿Por qué? Porque Él es el Dios. Es el único que puede hacerlo. Y Él quiere hacerlo. ¿Por qué no lo haría? Él hizo el corazón, ¿no? Y también Él hizo la ley. Y puede escribir ahí lo que Él quiera. Aunque tú te resistas, Él va a escribir ahí lo que tú quieras, lo que Él quiera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Es obra de Dios. Él me eligió a mí, yo le doy gloria a Dios por eso. Te eligió a ti para estar escribiendo eso en tu corazón también. ¿No le das gracias por eso? Es un privilegio saber que Él vino a eso. No hay errores en la escritura de Dios, no hay tachones, no hay enmendaduras, no hay borrones. Él sabe lo que escribe y lo escribe bien y lo pone claramente. Y nada ni nadie lo puede borrar, que eso es otra cosa que también agradezco. Lo que Él escribe en el corazón es indeleble. No hay una sola cosa que lo pueda borrar. Así que agradecemos eso, ¿no les parece, hermanos? Dios tiene la facultad de hacerlo, lo quiere hacer, y si lo hace, no se borra. Por eso la salvación es eterna, hermanos. Por eso nuestro amor hacia Dios es eterno. Por eso dice también la Escritura que Él nos ama con amor eterno. Tiene esa facultad. Llevamos en nuestros corazones las señales del eterno. Me gustó esta imagen también. Vean que es un corazón y que el término del latido, el siguiente latido es una cruz. Llevamos en nuestros corazones las señales de Dios y las llevaremos por siempre. Eso no se va a quitar. Así que recíbelo desde ahora. Es la mejor manera, hermano. Es la manera segura de estar. Solo Dios puede escribir su ley en el corazón. Así que deja que escriba cada minuto. No es obra del hombre. No, esto es un don de Dios, es un regalo y es un privilegio de la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquella ayuda, aquella desarrollo, aquel empoderamiento que Dios le da a la persona que no lo merece. Esa es la gracia. Dios vino para que nosotros podamos hacer lo que no merecemos hacer, lo que no merecemos tener. Esta es la obra de Dios, no es obra de nosotros. Así que si tú crees que eres indigno de recibir la ley de Dios, en tu corazón te equivocas. Ninguno de los seres humanos es indigno, por más mal que se haya portado, por más vueltas que le hayas dado a las cosas, por más malo que hayas tratado a alguien, por más despreciativo que haya sido con la escritura o con el mensaje de Dios, no te equivoques, no te equivoques. Ven a Dios tal como eres y Él se deleitará escribiendo su ley en tu corazón y en tu mente. Paso número 1, puede ser doloroso, hermanos, porque te das cuenta de tu pecado y de tus límites. Te ves finito, te ves chiquito, te ves débil, te ves frágil, te ves mortal. Y cuando te enfrentas a la ley, te ves muy lejos del cumplimiento. Al principio puede doler. Tú te das cuenta de que Dios vino y hizo algo que no puedes cumplir, entonces te sientes mal. El segundo paso es, te das cuenta que Dios lo que quiere es que tú le dejes a Él trabajar en tu vida. Entonces dices, órale pues, me doy cuenta, aquí estoy, entonces me determino firmemente y rígidamente para no quebrantar la ley otra vez, porque eso es lo que nos pasa a la mayoría. ¿Te ha pasado a ti? Y dices, no hombre, ya entendí la ley, yo me voy a poner firme, es más, quiero que todos cumplan la ley. Y empiezas a decirle a los demás, órale, y esto, y luego te decepcionas un poco porque dices, bueno, pues ¿qué les pasa a los demás? ¿Por qué si estos tienen 20 años no trabajan? Ahí están sentados y estos tienen 10 y estos tienen 2. A veces los de 2 trabajan más que los de 20.
y no es por vejez. ¿Te ha pasado eso? Que tú quieres que todos crean y que te pones aquí, das un mensaje o te das una plática en tu casa o le hablas a tu familia y no pasa nada. Y cuando pasa eso, tú dices, bueno, pues yo estoy determinado, pues entonces Dios, ¿dónde está? Empiezas a cuestionarte y dices, pues yo ya no quiero quebrantar la ley, pero ¿por qué no pasa nada si esto está prometido? Bueno, te das cuenta en el tercer paso que combatir el pecado, resistir al pecado, pues es una batalla dura. Decir, es que ya no quiero pecar, al rato te decepcionas tú porque estás cayendo en pecado otra vez, porque te da ciertas libertades, porque te cansas de estar empujando. Y bueno, te das cuenta y dices, es más prudente vivir en vigilancia diaria, ahí cuidándome yo, buscando estar en bajo perfil para no proyectarme y cosas como esas. Estos tres pasos, hermanos, nos llevan camino a la actividad correcta en el ser humano. Quiero que lo pienses un poco. Cuando a ti te duele algo y te das cuenta que eres frágil, buscas la salida y es Dios. Cuando encuentras a ese Dios todopoderoso que te ama y que es fuerte, entonces tú dices, esta es la respuesta correcta, la que yo andaba buscando y sabes que no hay que quebrantar la ley, hay que ser obediente, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero no es una decisión personal. Por eso cuando empiezas a trabajar de esa manera te das cuenta que es insostenible, por decirlo de alguna manera, el decir no voy a quebrantar la ley, porque nosotros somos falibles. Así que mantenerte ahí y decir no voy a fallar, pues es algo que no se va a dar. Y a lo mejor te puedes desanimar con esto. En el tercer punto dices, es prudente entonces vivir en vigilancia, estar ahí velando y yo cuidarme de lo que estoy haciendo y de lo que estoy haciendo bien y de lo que estoy haciendo mal. Pero finalmente, hermanos, y con la ayuda de Dios, tu corazón empieza a volverse recto y empieza a volverse justo y empieza a volverse sobrio y piadoso y cada vez más semejante a Cristo. Porque esto es lo que el Espíritu de Dios obra en el redimido, en aquel que tiene la ley escrita en su corazón. Se doblega poco a poco y se transforma poco a poco. Nos vamos transformando. Como va saliendo el sol, así nos vamos transformando nosotros, hermanos, en Cristo. Y lo estamos haciendo para gloria de Dios. Este es el trabajo que nosotros tenemos que entender. No es un esfuerzo físico, no es un esfuerzo humano. Es dejar a Dios trabajar con nosotros y que nuestro entusiasmo se mantenga por amar la ley de Dios, por cuidarnos. El cristiano, hermanos, es transformado, como dice el canto, de gloria en la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es Cristo Jesús. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos, y lo haga así con nosotros por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.